Me voy a presentar nuevamente. Mi nombre es Olaf Navarro, yo soy médico adscrito a la Subdirección de Rabia y otras Zoonosis del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. El acrónimo como tal es CENAPRES el que está ahí. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, dependiente directo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud, por lo que pues nosotros somos un área que se dedica a la parte de elaboración y actualización de normativa en materia de salud. Al mismo tiempo se llevan a este nivel lo que son los famosos programas nacionales de salud de importancia en salud pública y que de alguna manera permean en todos los niveles, tanto del sector público como del sector privado de la parte de atención de la población. Para darles un par de referencias principales, su servidor se dedica específicamente a la parte de la atención de seres humanos, pero desde el punto de vista de enfermedades zoonóticas. Entonces, principalmente me toca ver a mí el componente de rabia humana. Por ahí conocerán un poquito del programa de rabia gracias a las campañas que se han realizado durante los últimos 40 años, pero al mismo tiempo me ha tocado pues ensamblar desde cero un nuevo programa que se llama Prevención de la Rickettsiosis, que actualmente acaba de culminar su primer jornada nacional hace apenas una semana. De hecho estamos cumpliendo, fue del 18 al 23. Y además de eso, pues atendemos otros padecimientos, o me toca también atender otros padecimientos desde el punto de vista de atención del componente del ser humano, prevención del ser humano de leptospirosis, teniasis, brucelosis y cualquier otra enfermedad que se considere emergente o reemergente que tenga esa característica de combinarse con el componente de enfermedad zoonótica. Bueno, me pidieron a mí que hablara sobre influenza aviar y bueno, he de decir que después de hacer una serie de búsquedas en relación a la temática desde el punto de vista de atención por parte del sector salud o por parte de la Secretaría de Salud, es realmente poca la información porque no hay casos. Hasta el momento no se han reportado casos confirmados de influenza aviar. Entonces me tocó hacer a mí una especie de amalgama entre lo que se sabe, lo que se conoce, lo que se dispone de materia normativa, pero también materia clínica. Y bueno, pues es producto de. Este es una pequeña infografía que nos sirve bastante a nosotros a este nivel, es proporcionada por parte de la OMS, que nos indica cómo nos encontramos nosotros al momento de investigar y de atender a las enfermedades emergentes y reemergentes. Por decir datos rápidos de este tipo de enfermedades es que por lo menos un 60% de las enfermedades que actualmente quejan a la población humana en algún momento fueron zoonóticas, o sea, tienen un origen zoonótico. Imagínense, estamos hablando del 60% del total de las enfermedades conocidas por el ser humano y por lo menos de estas, un 75% se consideran enfermedades emergentes. Y entre ellas consideramos al VIH, al ébola, a las variantes de virus de influenza o coronavirus, y tenemos una gran cantidad más todavía. De estos, también hablando en términos de proporción, de cada 5 nuevas enfermedades que aparecen, que aquejan al ser humano, por lo menos 3 son de origen animal, o sea, eso tiene un origen zoonótico. Entonces, bueno, otra parte que también nos obliga a nosotros a comenzar a pensar cómo estamos viviendo y cómo estamos atendiendo este tipo de padecimientos. Y en el 80% del total de las enfermedades que son de potencial uso de bioterrorismo, pues también son patógenos de origen zoonótico. Imagínense cómo estamos en ese sentido. Me puse a investigar un poquito sobre la variabilidad de la influenza y de cuáles son sus presentaciones y cómo estamos nosotros abordando la temática. Influenza es un tema extremadamente amplio. Influenza involucra a una gran cantidad de virus, principalmente dirigido a dos familias que son influenza tipo A y tipo B.
Pero de estas, las consideradas A son aquellas que son de potencial pandémico y que al mismo tiempo tienen comportamientos muy diversos dependiendo cuáles son los serobares a los que nosotros hacemos referencia. Por ejemplo, si nada más hablamos de los cuadros de influenza estacional, pueden ser virus de origen tipo A y de tipo B. Y estas afectan principalmente a la población humana y aunque se tiene un origen zoonótico también, esas son con las que convivimos de manera permanente. Y por decir algunas características del virus de influenza, bueno, de los virus de influenza estacional, es que estos virus principalmente afectan en relación a los ciclos temporales. En otoño e invierno se dan las mayores repuntes de casos y sin embargo es en los meses de enero y febrero donde generalmente aumenta de manera drástica o donde se ven los puntos de epidemia más claros. Y ese es un ciclo, son repetitivos. Cada 2 años, de hecho, tenemos aumentos drásticos de casos de influenza, pero pues de alguna manera ya se tiene eh, subsanado o planeado o planificado que se va a presentar este padecimiento con este incremento. A diferencia, por ejemplo, de los virus de influenza aviar. Los virus de influenza aviar principalmente son de la variedad tipo A, y de estos son los subgéneros tipo H5 y H7 que se consideran patógenos para las aves. Obviamente el nombre aviar hace referencia a que son virus que afectan principalmente a este tipo de animales. Entonces, estas variantes van a tener dos características, que sean tanto de baja como de alta patogenicidad, y de ahí ese acrónimo, ¿no? Influenza aviar de baja patogenicidad de CABP e influenza aviar de alta patogenicidad serían las AP. Estas ocasionalmente pueden afectar a los seres humanos. Ojo, esta no es una constante porque desgraciadamente al ser un tema tan amplio y al haber tanta información que a veces no se maneja de forma correcta, pensamos que todos los virus de influenza son aviares y que de estos todos van a afectar a la población humana, y eso es un error porque justamente se ha observado que los brotes que se causan principalmente han sido variantes de variedad principalmente H7 y H3, que son algunos que han llegado sí a México, pero que se refieren como de muy baja incidencia. Aunque sí hay que mencionar que algunas variantes, por ejemplo, las H5, que me parece que es la que querían que hablara principalmente aquí en México, en Europa ya se han causado problemas fuertes de brotes epidemiológicos que han causado en algunos casos hasta tasas de letalidad alta. Entonces, hay que mencionar también que la circulación de estos virus no se da de forma globalizada, o sea, no todas las variantes se encuentran en todos los territorios y que dependen mucho de la afinidad que tengan con ciertos géneros y especies de animales para que estos funjan como agentes dispersores y que de alguna manera pues pongan en contacto al ser humano, o bueno, se tienen que mantener en contacto estrecho y sin cuidados con el ser humano para que se dé la transmisión. Entonces, bueno, son parte de las características de los virus de potencial epidémico, hablando desde el punto de vista de la gripe aviar o influenza aviar. Y finalmente tenemos a los virus considerados de tipo pandémico, que no son otra cosa más que los virus de variedad A, cualquiera de estos, que de alguna manera van a encontrar un recambio genético o una adaptabilidad al genoma humano que les permita, ya sea de dos, aumentar su potencial de transmisión o de alguna manera hacerse resistentes al sistema inmunológico o de alguna manera, por llamarlo de otra forma, se brincan a las redes de protección como son las vacunas. Entonces es cuando ocurre este tipo de variabilidad genética dentro de los recambios que pasan durante las generaciones nuevas de virus que aparecen estos nuevos brotes epidemiológicos de potencial pandémico. Entonces es la característica que se tiene ahí, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos, bueno, yo creo que es importante hablar, ya que nos vamos a referir a esta parte de la influenza aviar, que el tipo de especie es el virus de influenza. Es el virus clásico de influenza. Obviamente va a tener ciertas características para empezar a afectar a ciertos grupos, géneros y especies. En este caso, si nosotros estamos observando que es un género de influenza virus tipo A de la familia Orthomyxoviridae,
Los hospederos que son más susceptibles de este tipo de virus van a ser los aradiniformes, las aves de corral principalmente, los galiformes. En seres humanos sí puede afectar, pero ojo, es en menor proporción. Y también en menor proporción llegan a afectar a otros mamíferos, entre ellos cerdos, caballos, los bisones, los gatos, los perros, los hurones. Imagínense, una gran cantidad de animales que se consideran o de interés económico o de compañía para los seres humanos. Y aquí se dice también que este tipo de virus llegan a afectar hasta algunos mamíferos acuáticos. Pero bueno, un poquito más adelante por ahí puse un cuadro que habla de cuáles son ese tipo de virus y en qué casos es cuando se empieza a dar esa variabilidad de transmisión. Este punto de vista importante, y se los voy a mencionar, dado que este padecimiento afecta más actualmente a la parte de la producción avícola, pues haremos un poquito de referencia sobre lo que pasa en los reservorios, principalmente hablando. Y pues para aquí mencionar un dato importante es que en las aves de corral, este tipo de virus, el virus de influenza aviar, tiene un periodo de incubación de 21 días aproximadamente. Ok, ¿a qué nos referimos con esta parte de variabilidad? Y aquí debo mencionarles a ustedes que si bien nosotros conocemos a los virus del tipo A, únicamente por los subtipos y las variabilidades que se encuentran, estas realmente nos hacen alusión a la cantidad de variantes o subtipos que nosotros podemos encontrar y estas cómo pueden afectar a ciertos grupos, perdón, a ciertos géneros y especies de animales. Entonces, más que nada, eso va a esa parte de la clasificación. Obviamente, pues tenemos que basarnos en ciertas características de la presentación de glicoproteínas, por ejemplo. Si nosotros hacemos la combinación de subtipos H, tenemos 16 tipos de virus A tipo H, y de estos, cada uno de los, de los de las variabilidades cada uno, pues pueden ser 9. Entonces quiere decir que tenemos hasta 144 posibles subtipos de virus, ¿sí? Si hacemos este tipo de combinaciones. Ahora, no todas estas, repito, van a ser o de potencial pandémico o de gripe tipo aviar o de gripe aviar que afecta a los seres humanos. No, realmente son muy pocas las que llegan a afectar a los seres humanos y ahorita vamos a abordar ese tema. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista de los reservorios qué pasa y por qué se le hace tanto ruido también, porque escuchamos muchísimas noticias a nivel mundial y luego también de manera local de que existen estos virus, de que estos virus están llegando al país, al territorio nacional, y llama ciertamente la atención y a veces nos llevan a pensar que nosotros estamos enfrentándonos a una nueva pandemia, una nueva epidemia, cuando realmente, si bien se está presentando un caso de brotes epidemiológicos, que es lo que actualmente se está viviendo en el país, no quiere decir que esté en riesgo la población en general. Entonces, ¿a quién afecta? Bueno, principalmente está afectando a la producción avícola. Entonces, si afecta a la producción avícola, en algunas variantes de estos virus llega a haber una tasa de letalidad del 100%, perdón, de mortalidad del 100%. O sea, quiere decir que todo individuo que tenga contacto con el virus va a morir. Y con el individuo me refiero a estos animales que son de corral, principalmente los pollos, las gallinas, ¿sí? Y algunas otras variantes de pavo, de aves menores como la codorniz, como se me fue el nombre de este otro, el pato, el ganso, sí, pueden tener cierto grado de afectación, pero si hablamos específicamente de los pollos, ¿sí? de esta especie que nosotros consumimos con mayor frecuencia, pues de hecho se entiende que llame tanto la atención y llame muchísimo la atención de los programas nacionales de sanidad animal, puesto que significan pérdidas importantes, ¿no? Entonces, tanto la producción de huevo como la producción de carne derivada bueno, otros productos derivados de estos animales, pues se cae por completo. Entonces, ¿qué se tiene que cuidar? Pues, las condiciones bajo las cuales se están dando la producción y obviamente cuando existen este tipo de convenios donde se envían o se reciben animales de granja, porque se da bajo ciertas condiciones económicas, justamente eso es lo que nos indica a nosotros que es un asunto de
considerado hasta de salud, perdón, ¿cómo se llama el término? El de seguridad nacional. ¿Por qué de seguridad nacional? Porque justamente estás involucrando un producto que es de consumo básico y cuya deficiencia puede derivar en un problema mayor tanto de consumo como económicamente hablando. Entonces, imagínense hasta qué grado llega, ¿no? Todo esto. Y es correcto que por estos motivos se considere un problema mayor cuando se llega a presentar brotes de este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, aquí hay algunos datos de cuál es la presentación clínica de la enfermedad en estos animales. Obviamente, aquí un experto lo tendría que revisar como un veterinario, y un veterinario hablando de pequeñas especies y hablando específicamente de pequeñas especies de corral, ¿no? Son los que se encargan de a ver, voy a continuar. Bueno, encontré algunas infografías y algunas imágenes que me agradaron bastante sobre cómo se está dando el manejo de la influenza aviar y obviamente las recomendaciones que se le hacen tanto a los pequeños productores como a los productores de gran escala. En México tenemos un sistema que tanto es de notificación como de atención, similar al sistema de salud, que de hecho se llama Senacica, ¿no? El Senacica es el Servicio Nacional de Sanidad y Inocuidad Animal y Calidad Agroalimentaria, que es una especie de laboratorio que monitorea permanentemente cuál es el estado de condiciones de sanidad animal de los animales de interés económico principalmente. Entonces, este órgano perteneciente a la Secretaría de Agricultura, la SADER, se encarga de hacer una vigilancia permanente de estos animales, no nada más los pollos, sino el ganado vacuno, el ganado caprino, el ganado ovino, todos aquellos que son de alguna manera de producción y de consumo a nivel nacional como internacional, son vigilados por esta agencia, ¿no? Por Senacica. Entonces, es el órgano responsable también de dar las recomendaciones y muchas veces de hacer actividades de control o intervenciones directas con los productores, ¿no? Hablando de la situación agropecuaria e histórica de la influenza aviar en México, bueno, se reconoce que por ahí de 1994 llegó al país porque no es un virus que originalmente se encontrase en todo el territorio a nivel mundial. Hay que decirlo tal cual, nace en ciertas zonas de Asia, principalmente en el sureste, y de ahí, pues bueno, se ha ido moviendo, ha ido diseminándose también conforme van abriéndose las puertas de la producción y del consumo, ¿no? Eh, por ahí, en el mismo año de 94, este virus muta de forma importante hasta considerarse un virus de alta patogenicidad y llegó a causar pérdidas muy fuertes con los productores locales, afectando principalmente estados del centro, por ejemplo, Jalisco y Guanajuato, que fueron los primeros en demostrar una alta tasa de incidencia y de mortalidad por los mismos. A partir del 2000, eso era de virus H5N2, a partir del 2006, si no mal estoy viendo, sí, la variante H7N3 empezó a considerarse una variante de baja patogenicidad, pero afectaba, o bueno, aquí se está observando que estaba afectando a animales que son de consideración migratoria. Entonces, aquí llega, y también va a ser parte de la reflexión final, hay que tomar en cuenta cuáles son todas las condiciones bajo las cuales se da la producción, pero al mismo tiempo bajo qué ambientes nosotros estamos identificando la transmisión de estas enfermedades. Entonces, a partir de esto, por lo menos hay 13 estados a nivel nacional que han reportado casos, aquí hasta el reporte de 2019, seguramente hay uno más reciente, pero bueno, pues en los datos oficiales que están presentados de manera pública es lo que se encuentra. Y este cuadro, como podrán ver, no son poquitos ni los tipos de virus, ni tampoco las especies que están relacionadas con esto. Ahora, ¿qué es importante de aquí? De entrada, ver cuántos estados se ven afectados por cada tipo de virus. Y se darán cuenta que no en todos los casos la difusión es tan amplia. Y cuando la difusión es amplia, por ejemplo, cuando hay 22 estados afectados por las variantes H11 o H1N2 o H2N2, estos no se consideran de alta patogenicidad y únicamente están afectando a animales que son de consideración migratoria y no tanto a las de corral, a diferencia, por ejemplo,
cuando estás hablando de algunas variantes, como por ejemplo el pato de collar, que se encuentra en una buena cantidad de estados, que una gran cantidad de virus afectan a estos géneros, que se considera también de tipo migratorio, pero también de tipo residente. O sea, es más posible que este tipo de virus afecten a otro tipo de animales que pueden considerarse de corral, puesto que pueden tener mayor cercanía. ¿Qué ha pasado en México a partir del 2022? Porque me parece que por ahí nace o bueno, se empezaron a dar muchas noticias sobre que estaba aumentando la cantidad de casos de influenza aviar o que se presentaron brotes. Realmente sí se hizo la detección de un brote epidemiológico en animales de granja, principalmente en patos y en gallinas, que son de producción tanto de huevo como de carne. Y esta se detectó en la zona de Coahuila y Durango. Pues, para quienes conocen el área, es lo que se conoce como la comarca. Todo eso es la comarca lagunera, ¿sí? Es parte de Durango, parte de Torreón. Y en esa zona la producción de estos animales pues es muy, muy fuerte, muy grande. Entonces, para abril y mayo de estos años se empezaron a detectar algunos brotes de variante H7N3. Por lo tanto, a partir del mes de junio de 2022 se inicia una especie de declaratoria de emergencia epidemiológica, nada más que como no es un problema de salud pública que afecta a seres humanos, aquí se le llama acuerdo, por el cual se activan ciertas actividades para lograr el control de esta enfermedad. Entonces, digamos que eso es lo que está pasando en México actualmente. Ya vimos cómo afecta a la parte de los animales o los reservorios que son principalmente susceptibles. Bueno, pues qué es lo que está pasando con los seres humanos, ¿no? ¿Por qué también llama a la atención cómo afecta a la población? Y debo decir que sí, de hecho existe un plan derivado de la pandemia del 2009 en el cual de alguna manera se tenía la preparación ante la intensificación del aumento de casos de influenza como tal. Pero ojo, este manual, ¿sí? de atención ante emergencias epidemiológicas también consideró la influenza aviar dentro de sus posibilidades o bueno, de enfermedades de potencial pandémico. Entonces, una de las frases principales que se manejan al interior, que era una de las políticas de salud más fuertes todavía hasta el sexenio anterior, es que se debían tomar siempre las medidas indispensables para hacer las acciones preventivas y controlar de forma rápida todo daño a la salud que sea potencial a la población. Entonces, todo plan tenía que ir siempre dirigido a que se disminuyera el potencial pandémico y cuando este no fuera posible, que los daños a la salud fueran los menos posibles. Entonces, a raíz de esto, muchas de las políticas en salud han venido cambiando. Pero ojo, tuvimos nosotros digamos, un caso bastante particular, porque si estamos hablando de influenza, y bien, nosotros tenemos como tema el día de hoy la influenza aviar, hay que reconocer que en el 2020 y 2021 nos afectó un virus que fue no solo de potencial pandémico, sino un virus pandémico tal cual. O sea, ya tomó ese reconocimiento a nivel mundial y ya se toma como la pandemia del 2020, que no respetó muchas de las normativas que se tenían previamente plasmadas, que si bien las principales son vigentes todavía, como el uso de cubrebocas, como la sanitización de ciertas superficies, principalmente hablando dentro de las unidades de salud, el lavado constante de manos, entre otras tantas recomendaciones. Hay otras que se salían por ejemplo, la parte de distanciamiento social, la parte de la ventilación, son cosas que no se consideraban todavía para aquellos años. Y bueno, si hablamos desde el punto de vista clínico, nosotros tenemos diferentes definiciones operacionales de caso de lo que era hasta ese momento casos de influenza, caso o enfermedad similar a influenza, una infección respiratoria aguda grave, un caso confirmado de influenza, que es cuando ya se tenía un dato de laboratorio confirmatorio, y de los casos confirmados por asociación epidemiológica. Todo esto lo podíamos encontrar dentro de este manual, pero repito, ¿qué pasó? A partir del 2020 comenzamos a cambiar las reglas del juego. Ahora ya no nada más podía llamar yo a los casos de enfermedad respiratoria aguda como casos de potencial influenza, sino ya estaba agregando a un nuevo, este,
a un nuevo agente dentro del juego, ¿no? Que era el COVID-19, que desgraciadamente el mismo virus tiene esas características de origen zoonótico, o fue de origen zoonótico de entrada. Es una variante totalmente diferente, no estamos hablando del mismo virus, pero hablando desde el punto de vista de la presentación clínica, si nosotros leemos, por ejemplo, lo que dice enfermedad tipo influenza, cuáles son los datos que van acompañando, por ejemplo, la fiebre, la tos, la cefalea, mialgias, artralgias, dolor abdominal, dolor torácico, dinofagia, postración, y luego nos vamos a lo que me dice la definición operacional de caso de COVID-19, que son mialgias, artralgias o dinofagias, calofríos, dolor torácico, rinorrea, anosmia, que a lo mejor es el gran diferenciador, disegusia y conjuntivitis. En realidad es que se parecen bastantes, y cuando digo, no sé si existe por aquí algún alumno o exalumno mío, yo les mencionaba muchas veces, el gran problema de las enfermedades actuales, sobre todo las de origen infectocontagioso y que tienen este tipo de comportamiento muy, muy poco específico de entrada, ¿sí? Que tiene pródromos de enfermedad bastante difíciles de encaminar hacia un diagnóstico, pues a nosotros nos ponen a pensar siempre cuál es la posibilidad de que yo realmente pueda dar un diagnóstico a este tipo de patologías, ¿no? Bueno, pues es uno de los grandes problemas que estamos viviendo, porque todavía al año 2022, 2 años después de haber iniciado el, el, este, el problema de la pandemia, todavía tengo que estar haciendo identificación entre virus de influenza y virus de COVID-19 en los nuevos algoritmos diagnósticos que se encuentran vigentes para enfermedades respiratorias agudas. Entonces yo siempre tengo que estar pensando en que entre que puede ser COVID y puede ser influenza. Y déjenme les digo que los casos de influenza también han aumentado, dado que coincidió con la pandemia todavía en el 2021, cuando entró la fase de agudización mayor. También aumentaron los casos de influenza, solamente que existía muchísimo subregistro porque pensábamos de entrada que todo era COVID. Y desde el punto de vista epidemiológico es muy fácil pensar que todo pudo haber sido COVID, pero realmente las enfermedades que ya estaban previamente por ejemplo, la influenza, por ejemplo, todas las arbovirosis como el dengue, como el chikungunya, el zika, todas las enfermedades prevenibles por vacunación, las enfermedades febriles exantemáticas, esas no se fueron. Sencillamente se dejaron de reportar porque todos los esfuerzos estaban dirigidos hacia COVID-19. Y hablando específicamente de las influencias, todos los virus de influencias se pensaron en algún momento que podían ser COVID. ¿Y qué pasaba? Que como teníamos tan saturado el sistema de diagnóstico confirmatorio, puesto que todo estaba abocado a la emergencia por COVID, pues dejábamos de ver casos de influenza o de pensar o de notificar o de confirmar casos de influenza, lo cual no era correcto. Muchos de los casos de este COVID-19 que desgraciadamente terminaron en defunción, realmente fueron aquellas esquirlas del nuevo brote bianual, como les mencionaba de inicio, de influenza que se llegaron a presentar. Ahora, ¿cuántos de estos realmente tenían que ver con influenza tipo aviar? Muy pocos, realmente muy pocos. ¿Por qué? Porque las condiciones bajo las cuales se tiene que dar la transmisión de virus de influenza en este país técnicamente son muy, 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 muy bajas. Aquí tenemos dos sistemas de producción, que son los sistemas de producción, bueno, digamos que dos y medio, que son los tecnificados, que son todas aquellas grandes empresas que trabajan con tecnología de punta, que tienen a su disponibilidad equipos que son para limitar el contacto con los animales y que al mismo tiempo estos tengan los requerimientos necesarios para su buen crecimiento y su buena producción, por ejemplo, de los huevos. Y por otro lado tenemos a la producción de traspatio, que una de las características de la producción de traspatio justamente es que son muy pocos en volumen, en relación al volumen. Y si nosotros hablamos del tipo de transmisión que se tiene que dar entre animales de corral para que exista el brote epidemiológico, es la cercanía, el hacinamiento, el contacto directo y permanente con sus excretas o entre heces o entre secreciones de los propios animales. No se cumplen tanto con los productores de muy baja, bueno, los famosos productores de traspatio, que sí se les considera, ¿no? Los productores todavía artesanales, si lo quieren ver desde esa perspectiva. ¿Y qué pasa? Que esos productores artesanales no tienen acceso a las aves de corral
que son de importación de otros países. ¿Por qué? Porque las únicas que manejan esas características de importación de otros países son únicamente las granjas de tipo tecnificado. ¿Por qué? Porque para lograr eso necesitas inversión. A lo mejor tú quieres una nueva cepa, perdón, una nueva cepa, una nueva especie de pollo que sea más grande, que tenga mayor pechuga o que produzca más huevos o que los huevos que produzca sean más grandes, pues tienes que invertirle y tienes que comprarle esa tecnología y tienes que comprar esos animales a otro país que obviamente tenga ese tipo de producción. Los productores artesanales en México no tienen acceso a ese tipo de, de, de ¿cómo se le llama? Tipo de producción, por lo tanto sus animales de granja no están expuestos a ese tipo de virus. Y cuando se dan estos virus pandémicos, cuando afectan a los hatos de animales dentro de esas granjas que se consideran tecnificadas, acaban con toda la producción. ¿Sí? Y cuando se detecta un caso, de hecho, lo que se dice su propia legislación es que todos los animales tienen que ser sacrificados y todos los huevos tienen que ser erradicados justamente para que no continúe la dispersión del virus. Entonces, esa es una de las grandes consideraciones que se deben hacer al momento de pensar cuándo sí se puede tener gripe aviar. ¿Por qué se da en las zonas del sureste de Asia, específicamente en ya sabemos dónde de China? Porque el tipo de producción ahí sí es masificado, porque ellos tienen granjas muy grandes, pero no son granjas tecnificadas al 100%, que ellos tienen que sacrificar muchas veces el proceso de producción en pro de tener más cantidad de animales y no cuidan tanto esa parte de la tecnificación, cosa que de este lado, para el propio Tratado de Libre Comercio, marca cuáles son los las pautas básicas de producción mínimo, los controles mínimos de calidad que se deben de tener, y esos controles mínimos de calidad justamente van dirigidos a evitar el riesgo de la presentación de este tipo de enfermedades. Ok, bueno, ya me dejo atrás el tema desde el punto de vista del reservorio, me voy a continuar con el punto de vista del ser humano. Los casos que son probables de influenza, ya independientemente hablando del origen del virus, casi todos tienen el mismo comportamiento clínico. Y por ahí existía una, una alegoría que mencionaba que los casos de influenza aviar solamente en las zonas de Europa del centro, por ejemplo, Países Bajos, tuvieron tasas de letalidad muy altas y todavía se desconoce cuál fue la situación ahí. Que probablemente que esos productores no tenían la vacuna actualizada, ¿sí? Hay otra teoría que marca que realmente ellos, al no tener tanta cercanía con otro tipo de virus, su sistema inmunológico no estaba preparado para recibir a y a diferencia de los chinos, pues ellos se murieron mucho más rápido, entre otras tantas teorías. La realidad es que aquí en México sí han llegado algunas cepas, sobre todo de variedad H5 y H7, pero como tal no se han presentado casos que sean relacionados con este tipo de virus. Por ahí existieron un par de casos probables, ¿sí? Bajo definición operacional. Sin embargo, fueron descartados por el laboratorio cuando se les corre la prueba de RT-PCR, que nos permite observar cuál es el serovar que está afectando cuando se presenta un virus de estos. Entonces, al descartarse, pues obviamente se dijo, este tipo de enfermedad no tiene nada que ver con lo que pasó con los brotes de las producciones que se tenían ahí cercanas. Entonces, el diagnóstico, bueno, de ahí depende cuál sea el tipo de muestra que ustedes vayan a tomar. En la gran mayoría se hacen cultivos virales en células y el diagnóstico por biología molecular, ¿no? PCR, RT-PCR, y obviamente las secuenciaciones para encontrar cuál es el serovar que está afectando. Y esto se hace con todos los casos. Ya no se da vigilancia especial como se hacía a partir de la pandemia del 2009, pero se siguen manejando sistemas de vigilancia epidemiológica de tipo Centinela. Entonces, los sistemas de vigilancia epidemiológica de tipo Centinela dicen que solamente algunas unidades de salud hacen permanentemente diagnóstico de los pacientes que llegan con la signología de caso
probable, pero repito, ahora cambió todo con la pandemia. Ahora, a partir de la pandemia, se empezaron a limitar un poquito más ese tipo de recursos y establece que la mayor cantidad de casos que se consideren de riesgo o casos muy graves son aquellos que se les haría la secuenciación y aquellos casos que se consideran únicamente casos leves se les harían las pruebas rápidas, pero desgraciadamente las pruebas rápidas no consideran a la influenza, únicamente se considera todavía el COVID-19. Esto tiene que cambiar, claro que tiene que cambiar. Existen nuevas tecnologías diagnósticas, por ejemplo, una que ya se estaba manejando, que es estudios de multiplex, que son estudios basados en las pruebas de ELISA, solamente que la prueba de multiplex nos permite a nosotros realizar pruebas de ELISA para diferentes patógenos al mismo tiempo con una sola muestra. Entonces es una forma de ganarle al tiempo, un poquito ahorrando en cuanto a situaciones económicas y que de alguna manera sirve mucho para cuando tenemos este tipo de padecimientos donde los, este, los signos clínicos se parecen mucho entre sí. Entonces, si bien sabemos que el gold standard para el diagnóstico de COVID-19 no es el ELISA, sino el PCR, pero la ELISA sí me puede ayudar mucho para el momento de hacer esta identificación de casos de otras enfermedades, por ejemplo, la influenza. De igual manera, tenemos que reconocer la prueba estándar, del gold standard de influenza sigue siendo también el PCR. ¿Ok? ¿Cómo se atienden los seres humanos? Bueno, creo que esto, al igual que lo han ido observando aquellos que van más avanzados en sus semestres, y aquellos que ya han tenido la oportunidad de ver cómo se atiende dentro del Sistema Nacional de Salud, eh, cuando se tiene la sospecha de un caso de influenza, de inmediato se piensa, perdón, en la utilización de los famosos retrovirales que de alguna manera, bueno, perdón, antivirales, que de alguna manera lo que buscan es limitar la carga viral de forma importante para que el cuerpo pueda iniciar su proceso de cadena y secuencia inmunológica y que al mismo tiempo, pues bueno, vaya recuperándose, ¿no? Una vez que ustedes limitan la cantidad de virus, principalmente en las zonas de mayor afectación, por eso el oseltamivir en la forma de inhalación era la forma principal de absorción y que permitía o garantizaba una mejor efectividad en lugar de las formas tabletas o suspensiones o endovenosas también. Bueno, esa era una de las características al momento de establecer. Ahora, no a todos se les puede dar oseltamivir o zanamivir, eso es una realidad. Hay ciertas cuestiones que tenemos que ver, que verificar de cuándo sí y cuándo no. Entonces, actualmente se maneja oseltamivir y zanamivir cuando vemos que el cuadro respiratorio agudo tiende a la complicación y para evitar justamente que esos pacientes se lleguen a complicar más para generar neumonías que se complican posteriormente con una enfermedad bacteriana, bueno, ahí es cuando se elige, ¿no? Hay criterios médicos, criterios diagnósticos y criterios de atención que nos dictan a nosotros cuándo tenemos que empezar este tipo de tratamiento. Bueno, un poquito de historia sobre la influenza mundial, cuáles son las últimas grandes pandemias que nosotros hemos observado y pues para quienes no saben mucho de historia de la medicina, les presento a lo que fue el último gran parteaguas epidemiológicamente hablando, que fue la gripe española, la famosa influenza española, que de igual manera se reconoció que fue un virus de tipo A, ¿sí? Fue el H1N1 como tal, el que ahora conocemos como de influenza estacional, y que para ese momento era totalmente desconocido. Vamos, de entrada todavía no se sabía mucho acerca de los virus que afectaban a la humanidad, pero se sabe, o bueno, ya se encontró cómo empezó todo el problema y de hecho, pues no empezó en Europa, ni siquiera empezó realmente en el continente europeo, se inició en una base militar aquí en Estados Unidos, ¿sí? Es un problema de influenza, que se originó de un pollo y luego pasó a los cerdos y de los cerdos mutó para empezar a afectar
al ser humano en una base militar misma que envió soldados a la Primera Guerra Mundial y que posterior a eso, pues ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Un virus que mató de 40 a 100 millones de personas. Desgraciadamente no existen los datos suficientes como para establecer realmente qué fue lo que pasó ahí. Obviamente mató a mucha más gente que la propia guerra, que la Primera Guerra Mundial, y afectaba principalmente a los adultos jóvenes, aunque se piensa que esto fue gracias a las condiciones que se tenían tan deplorables de los ejércitos que llegaban a este nuevo territorio y que pues obviamente iban a pelear, ¿no? No estaban en las mejores condiciones, no estaban lo mejor nutridos, muchas veces tenían carencias que los exponían a medios ambientes a los cuales no estaban adaptados y que justamente eso fue lo que llevó a la pérdida de tantas vidas, ¿no? Y por aquí hay un análisis que hacen en estos casos que fue de la pérdida de producto interno bruto, oye, porque ya saben ustedes que todo lo tenemos que relacionar con dinero. Pues bueno, para entonces se supo que por lo menos un 2.4% del Producto Interno Bruto se pudo haber rescatado, pero se perdió hasta un 16% del total de la producción a nivel internacional. De ahí tenemos normalmente este tipo de enfermedades se relacionan mucho con los conflictos. Entonces, China, desgraciadamente, ha sido un país que sí ha tenido bastantes conflictos por territorio, que se ha visto en conflictos, todavía actualmente están sufriendo las consecuencias y muy probablemente vamos a seguir viendo conflictos por territorio en toda esa zona de la península china, pero a ellos les ha afectado todavía más. ¿Por qué más? Porque ellos tienen ciertas condiciones o su cultura en cuanto a la alimentación permite que existan todavía más riesgos por el tipo de producción que tienen de los animales de interés económico, en este caso los animales de consumo, los cerdos, bueno, los del tipo ovino, los del tipo, eh, los de tipo aviar, los de tipo ¿qué otro? Que son muy importantes. Bueno, dentro de sus grandes núcleos de producción tienen este tipo de problemas, entonces a ellos los ha afectado más. De ahí se han originado otros brotes epidemiológicos importantes, por ejemplo, no solo el SARS, sino el SRS, el síndrome de respiratorio agudo, que afectó también a Medio Oriente, los brotes epidemiológicos de H1N1, los nuevos que se dieron en el 2009, también fueron de origen asiático, y pues ni hablar de lo que está pasando actualmente con el COVID-19, ¿no? Hay ciertas condiciones, porque esta es una de las preguntas que hacen de manera muy común en los foros de enfermedades zoonóticas. ¿Qué tipo de condiciones se tienen que dar para que un virus de la gripe se convierta en una pandemia? Bueno, principalmente son tres condiciones. Que exista un nuevo subtipo de virus, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser nuevo? O bueno, tiene que ser una nueva variante. Para que pueda ser potencialmente pandémica, pues de entrada tu cuerpo no lo debe reconocer. Y la gran cantidad de virus del tipo H1, sobre todo los subvariantes del H1N1, pese a que tuvimos todavía una pandemia en el 2009, actualmente ya tenemos inmunidad de rebaño para ellos. Pero si se llegase a presentar una nueva versión del mismo virus, obviamente vamos a caer en un virus de potencial pandémico. Eso nos pasó con el COVID. El COVID, todos los coronavirus, pues ya llevan miles de años con la humanidad. Lo que pasa es que ahora tuvimos una nueva subvariante, ¿sí? De la cual el hombre nunca se había enfrentado a una de esas características y que por lo tanto no se tiene todavía generado una inmunidad para este tipo de subvariantes. Y tenemos virus, tenemos coronavirus que nos han afectado y que nos causan otro tipo de cuadros que a veces no relacionamos con estos, o cuando hacemos memoria, los que hemos estudiado medicina, sabemos que existen más coronavirus que pueden causar otro tipo de padecimientos y que afectan a ciertos grupos, por ejemplo, los niños pequeños. Pero bueno, en el caso de los virus de influenza es exactamente lo mismo. Cada vez que aparezca una nueva subvariante, pues nos tendremos que enfrentar a ella y hasta que se genere una inmunidad de rebaño, ya sea gracias a la gran transmisibilidad del mismo o a la presentación de las vacunas, o bueno, cuando se pueden adecuar vacunas para estas, pues es como vamos a poder convertirlo de un virus de potencial pandémico a un virus que se considere endémico de ciertas zonas. Número dos, que tiene que afectar a los seres humanos y causarles una enfermedad grave.
Creo que eso no necesita explicación. Número 3, que debe transmitirse fácilmente de forma sostenida, ¿sí? Entre los seres humanos. O sea, sé que la cadena de transmisión tiene que verse de manera ininterrumpida. Si yo empiezo con la enfermedad en mi casa, el resto de mis familiares se va a enfermar y así sus conocidos y así sus familiares y así hasta que una buena cantidad de la población se vea afectada. Y eso de manera ininterrumpida, porque existen ciertos virus que actualmente no se sabe al 100% porque afectan a una, dos o hasta tres generaciones y a partir de ahí empieza a disminuir o a decaer la cantidad de carga viral hasta el grado de que ya no se pueden detectar. Son virus que obviamente no se van a considerar como pandémicos porque no tienen esa característica de sostenibilidad en la transmisión. Bueno, hablando de los virus que actualmente han afectado a la población, como el H5N1 en Asia y Europa, el H7N9 en China, sí cumplen con estas características y por eso nos llama tanto la atención y por eso también tenemos que estar nosotros listos para una posible pandemia a partir de esto. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano a lo largo de los años y a lo largo de tantos brotes epidemiológicos han logrado entender el comportamiento de la enfermedad antes de que esta brote. A diferencia del COVID, porque el COVID fue un comportamiento totalmente diferente. En el caso de los virus tipo A, ya se sabe más o menos cómo va el camino y ya se sabe cómo hacer el famoso bloqueo epidemiológico antes de que este se convierta en un brote y que del brote derive en una epidemia y que de la epidemia derive en una pandemia, ¿ok? Entonces, siempre nosotros tenemos que buscar cuál es el comportamiento de este tipo de enfermedades nuevas y cuando nosotros conocemos los ciclos, los grados de adaptabilidad, cuáles van a ser las especies involucradas, cuáles son los medios de eliminación del virus de un cuerpo y cuáles son las vías de entrada para otro cuerpo. Cuando entendemos todas esas características, somos capaces de dar las recomendaciones justamente para evitar que se siga convirtiendo en un problema de salud pública. Ahora, hay otro fenómeno que debemos tomar muy en cuenta y que también se tiene que decir tal cual, ¿no? El ser humano, tal cual, las condiciones del ser humano a veces evitan esta situación. Porque si nosotros damos, por ejemplo, la recomendación de no saludes de mano, no saludes de beso, ponte un cubrebocas y mantén sana distancia, hay mucha gente que hace todo lo contrario, sencillamente porque les dan una indicación. Entonces, esas características de la cultura humana, ¿sí? Del ser humano son cosas que a veces se nos salen de las manos y que es por ahí por donde se empieza el gran problema, ¿no? Hasta que no puedes convencer a todos de que las recomendaciones que se dan en materia de salud se tienen que seguir al pie de la letra porque es justamente como vas a acabar con el problema, pues permanentemente lo vas a continuar, ¿no? Pues llevamos 2 años de pandemia actualmente. A ver, ok. Hablando de estas dos variantes, lo único que ha detenido ahorita la diseminación de estos dos virus, es lo que yo les mencionaba, es que la tercera condición de la transmisión sostenida no se ha dado. Entonces, las personas se han enfermado en 1, 2, 3, 4 o hasta 5 vueltas, o sea, 5 contactos entre sí de manera lineal, pero ahí se ha detenido el virus. Entonces, eso es, digamos, una gran ventaja. No se sabe si es porque entre esas personas ya existía previamente una vacuna, ya existía previamente contacto con el virus y ya tenían algún tipo de inmunidad, pues de alguna manera cruzada, a lo mejor, no lo sabemos, sí, pero todavía nos hemos salvado de otra otra pandemia de tipo de influenza de origen aviar específicamente hablando. Bueno, este es un breviario cultural de cómo se manejan las fases de preparación para una pandemia a nivel internacional. Hay unas fases que marca la OMS, hay unas fases que tenemos en México. En México se tiene que reorganizar porque de entrada ya tuvimos una pandemia más que el resto del mundo, que fue la del 2009, al igual que Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, nosotros no nos esperamos a la parte de la alerta, por ejemplo, para empezar a hacer actividades. Y cuando nosotros ya tenemos alerta pandémica, empezamos de inmediato nos brincamos, perdón, la parte de transición y empezamos a actuar como si realmente tuviéramos una pandemia. Sobre todo hablando desde el punto de vista de notificación epidemiológica. Nosotros en México tenemos un sistema nacional de vigilancia epidemiológica que nos permite justamente establecer la vigilancia de enfermedades emergentes o reemergentes
de forma, se le llama vigilancia especial, y tenemos núcleos de vigilancia o de inteligencia epidemiológica en algunos estados que nos permiten hacer monitoreos muy cercanos a la población y también dar recomendaciones muy rápidas. Esa es una ventaja del sistema que tenemos en este país. De alguna manera, sí es mejor que el de algunos hasta países europeos, puesto que nuestro modelo de vigilancia sí está basado más en la experiencia que se ha tenido, porque aquí permanentemente tenemos enfermedades infectocontagiosas. Somos un país que tiene muchísimas enfermedades de origen infeccioso, transmitidas por vector, de transmisión directa, de origen zoonótico, y todo esto nos ha llevado, obviamente, a generar una infraestructura de vigilancia en salud que nos ayuda mucho en este sentido, ¿no? Existe un Comité Nacional para la Seguridad de Salud y hay algunas instituciones que forzosamente tienen que estar dentro de. ¿Para qué me sirve este comité? Bueno, y hablando todavía de influenza, es el comité que dictamina en qué momento se tienen que dar las alertas y las alarmas y cuáles son las decisiones que se tienen que tomar para, de alguna manera, limitar los riesgos, ¿sí? O cuándo se tiene que decir, tenemos que regresar al confinamiento. Obviamente la Secretaría de Salud encabeza este grupo, ¿sí? Es apoyado directamente por la Secretaría de Gobernación, principalmente la de Protección Civil, pero hablando de poderes, y ustedes lo acaban de ver hace un par de años, es la propia Secretaría de Salud la que toma en sus manos todas las recomendaciones y obviamente dictamina cuáles van a ser las actividades que se puedan y no se pueden realizar. Pero también están involucradas la parte de la Secretaría de Agricultura. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la Secretaría de Agricultura cuando estás hablando de una pandemia? Bueno, pues todo, porque obviamente estamos viendo cuál es el origen de los virus y obviamente nosotros no podemos dejar de lado a los reservorios y a los ambientes y existe de hecho una tendencia a nivel mundial de la cual ahorita les hablo de rápido que se llama One Health. One Health es el entendimiento de la situación de la salud global. No es nada más hablar de la salud del ser humano, sino de la salud, de la sanidad de los animales y también de la salud planetaria tal cual. Pero ahorita desglosamos un poquito ese tema. ¿Quién más está involucrada? La Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, ¿sí? el famoso DIF, Petróleos Mexicanos. Obviamente todos estos ya como parte del sector público de atención médica en salud. ¿Qué pasa si hay una pandemia? Bueno, nosotros tenemos 3 fases que ya vimos en el cuadro anterior, que son fases prepandémica, pandémica y pospandémica. Y los flujos de información siempre se tendrán que respetar entre iguales, entre el Consejo de Salubridad General y el Consejo Nacional de Protección Civil. ¿Sí? Para estos, quien los alimenta es el Comité Nacional de Seguridad para la Salud y la Secretaría de Salud y las UIES, que son estas unidades de inteligencia epidemiológica. Sí, que son los puntos de enlace permanente entre el Comité Estatal de Seguridad de Salud y los niveles locales, que son todas las unidades de atención a la salud, tanto públicas como privadas, en todos sus niveles, primero, segundo, tercer y unidades de alta especialidad. Ok, ¿a qué me refiero con One Health? Es la atención del problema de fondo cuando hablamos de salud. Y recordarán estos números que están en la parte de arriba del de lo que les hablé en mis primeras diapositivas. ¿Cuántas enfermedades de origen zoonótico? Bueno, ¿cuántas enfermedades infecciosas actualmente son de origen zoonótico? ¿Cuántas enfermedades en total de las emergentes son de origen zoonótico también? Que de 3 de cada 5 nuevas enfermedades son de origen animal y que el 80% de los microorganismos que son de potencial uso de bioterrorismo, pues también son zoonóticos. Bueno, todo esto va en relación hacia la situación que nosotros estamos viviendo con el cambio climático, con la sobreexplotación de ciertos recursos naturales, con la invasión de nuevas áreas, ¿sí? Con la forma en la que nosotros estamos produciendo y consumiendo nuestros alimentos. Bueno, todo esto es un sistema. Y este sistema lleva un equilibrio y nosotros estamos rompiendo dicho equilibrio. Y es aquí donde entra este término de una salud. Una salud no es únicamente verificar que la población no se enferme, porque finalmente yo tendría que estar revisando y vacunando, revisando y dando tratamientos y todo el tiempo estaría correteando el problema. Pero el problema no se origina
en la población. El problema no se origina en los seres humanos, y aquí están los datos. El problema se origina principalmente en los animales y cómo los estamos tratando, cómo están mis sistemas de producción de alimentos que involucran animales y que obviamente los está enfermando a ellos, pero al mismo tiempo, cómo tengo yo mi medio ambiente. Si el medio ambiente lo estoy invadiendo nuevas áreas, sin conocimiento previo de cuáles son los ciclos que estoy rompiendo, cuáles son las especies que estoy desplazando, pues yo mismo como ser humano me estoy exponiendo a nuevas enfermedades. Les voy a dar otro dato que no viene aquí, pero se sabe que por lo menos existen 1.5 millones de virus circulantes en todo el planeta, que afectan tanto a plantas como a animales, y estamos hablando de de todos ¿cómo se llama? De todas las biosferas conocidas por la humanidad. Bueno, de esos 1.5 millones de virus que se estiman, porque no se sabe realmente que sean nada más esos, solamente conocemos alrededor de 3,000, ¿sale? Imagínense, hagan cuentas, ¿cuánto conocemos realmente de virus que pueden estar afectando a la población? ¿Cuántos de estos ciclos estamos rompiendo cada vez de forma más cercana? Cada vez estamos adoptando nuevas especies animales como animales de compañía. Cada vez vemos nuevas especies exóticas conviviendo con los seres humanos porque nos parece divertido o nos parece entretenido tener justamente esas nuevas especies, ¿no? Ahora ya convivimos con nuevos reptiles, con arácnidos, este, con anfibios, con otras variedades que previamente no se conocían, ni hablar de los mamíferos altos y bajos. Bueno, pequeñas y grandes especies, así se les llama. Que si no están los roedores, están los cérvidos, están nuevos canes, estamos creando nuevas especies también gracias a las mezclas. Nosotros mismos estamos abriendo el campo, ¿sí? Para que estos virus que se encuentran de vida libre, y nada más estoy hablando de los virus, me faltan las bacterias, me faltan los priones, me faltan los hongos, etc, etc. Pero imagínense, nosotros estamos abriéndoles un campo, un caldo de cultivo perfecto para que bajen otros tantos, ¿sí? Se agregan a estos ciclos biológicos que estamos creando, que no estamos teniendo los cuidados suficientes y que obviamente nos pueden afectar en algún momento. Eso fue lo que pasó en China, eso fue lo que pasó con el COVID-19. Por más que digan que sean virus que son creados en el laboratorio, realmente hagamos una reflexión, una buena reflexión de qué condiciones nosotros estamos propiciando para la producción y para el consumo, y obviamente estaremos viendo por qué tenemos cada vez más virus. Ahora, hay otros informes que nos muestran que estos brotes epidémicos, ¿sí? Se van a hacer cada vez más pequeños, pero se van a hacer más frecuentes, justamente por lo que les menciono, porque nosotros estamos enfrentándonos o estamos obligando a grupos poblacionales humanos a exponerse a nuevos ciclos biológicos en zonas que son nuevas, que no están bien colonizadas, que están desatendidas muchas veces, que las propias carencias están llevando justamente a la colonización de zonas, de áreas silvestres, es lo que está propiciando a la convivencia con nuevos agentes infecciosos. Y pues bueno, la única manera en que nosotros vamos a lograr un equilibrio es regresando justamente a los consumos sustentables. Cuando nosotros logramos que todos los consumos sustentables sean realmente equilibrados, que no exista sobreexplotación de ciertas especies, nosotros obviamente con eso vamos a tener un mejor desarrollo, ¿sí? Al mismo tiempo estamos logrando que los ciclos se cumplan de forma correcta, ¿sí? Que ya no existan recambios en la parte estructural, hablando de clima, hablando de mantos acuíferos, hablando de todo el sistema biótico. Es como vamos realmente a evitar que sigan apareciendo ese tipo de problemáticas, pero mientras más seamos, más consumimos, esto va a ser muy difícil, y cada vez vamos a ver más o hablar más de enfermedades. En este caso estábamos hablando de influenza aviar, pero pues es necesario mencionar que la influenza aviar es justamente eso, ¿sí? Es un virus que afectó a un grupo o una especie de manera histórica, pero que por la cercanía y por las malas condiciones estamos empezando a ver que afecta a otras especies. Y bueno, una mención dentro de todo esto, acabamos de cumplir otro año, el 6 de julio, que se considera el Día Mundial de Atención o de Prevención de las Enfermedades Zoonóticas.
que es justamente un día en el que se busca concientizar a la población sobre estos riesgos y sobre las actividades que debemos retomar, ¿sí? Rehacer, ¿sí? En cuanto a consumo, en cuanto a producción, en cuanto a riesgos, porque pues, lo que queremos es cada vez tener menos brotes epidémicos. Espero no tengan muchas dudas o comentarios, o si los tienen, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.